Hola, bueno, buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar con el curso, con una nueva versión del curso de colposcopía. Y yo lo que primero quiero hablar, cuáles van a ser los objetivos del curso en general. Es decir, la idea del curso es que adquieran todos los conocimientos teóricos de colposcopía, ¿sí? Acá van a adquirir todo lo necesario, sobre todo las herramientas para poder trabajar con confianza en su consultorio con los pacientes. Otra de las cosas que yo siempre hago en los cursos es actualizaciones a la fecha. Es decir, más allá que todos conocemos de colposcopía, sabemos cuáles son las guías, pero siempre hay actualizaciones. Entonces, en cada clase vamos a tener las actualizaciones necesarias en cuanto también al diagnóstico, a las conductas, sobre todo frente a las lesiones preneoplásticas. Y otra de las cosas que yo les ofrezco, obviamente, es un circuito permanente de consultas. ¿Qué significa esto? Que por ahí ustedes ven algo hoy en la clase, a lo mejor tienen un caso en la semana, tienen una duda en la semana, y yo estoy a disposición para cualquier duda, para cualquier consulta que soliciten. Y algo distinto que también voy a hacer en el curso, al final porque, a ver, la idea del curso es que no sea unidireccional, que yo acá me ponga a hablar y al final ustedes me den algunas preguntas, sino es que sea bidireccional. Y bidireccional lo vamos a hacer de esta manera, ofreciendo un circuito permanente de consulta. Al final de cada clase vamos a ir viendo un caso clínico que a medida que avanza el curso lo vamos a ir poder, o sea, cada caso clínico que veamos lo vamos a ir entendiendo un poco más. Pero la idea es esto, a ver, aparte de adquirir los conocimientos teóricos, sino que, bueno, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Pasa esto, tengo esto, poder ver imágenes, ¿sí? Pero la idea es que el curso sea bidireccional. Así que lo mismo, cualquier consulta, cualquier crítica, cualquier cambio, algo que quieran hacer, se lo transmiten al doctor, el doctor me lo transmite a mí, pero bueno, la idea del curso es que sea dinámico. Sí, vamos a tener también objetivos de cada clase. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de hoy? Bueno, vamos a hablar de la definición de la colposcopía. Hoy lo que vamos a ver es, bueno, cómo fue el desarrollo de la colposcopía, cómo cambió la colposcopía a lo largo de todos estos años, cuál es la nomenclatura actual que hoy utilizamos en colposcopía, que tiene que ver con la clasificación de Río de Janeiro que se hizo en el año 2011. Por ahora, esto es la actualización que está vigente a la fecha. Vamos a hablar sobre todo la segunda mitad del virus del VPH, porque el virus del VPH es fundamental para la génesis del cáncer cervical. Entonces vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con todas las características del virus, cómo es la transmisión, los factores del riesgo, y vamos a cerrar la clase con un caso clínico. Entonces, empezamos con la historia de la colposcopía, que se puede decir básicamente que, aparte de que tiene etapas, primera, segunda, tercera, que ahora la vamos a ver, se divide en tres. El pasado, que es con no me sale la palabra, pero es con la creación del colposcopio por Hinselmann en 1920, el presente, 1977, al 2002, con la aparición de la vacuna, ¿sí? El futuro va desde el 2002, que tiene que ver con la incorporación de la vacuna para el virus del VPH, hasta el día de hoy, donde se están evaluando ya más de una década de la utilización de la vacuna, que cuando tengamos la clase de vacuna, bueno, vamos a ver todos los avances que hubo en vacunas, todos los estudios que hubo en vacunas, todas las mediciones que está teniendo la vacuna del VPH. Entonces, si tenemos que definir colposcopía, bueno, es un procedimiento clínico de exploración física, a veces intervencionista, porque yo hago una colposcopía y a través de lo que yo veo en la colposcopía, que voy a hacer una biopsia, voy a hacer un tratamiento, y lo que me va a dar la colposcopía es esto, como se ve acá en el cuadro, bueno, la magnificación del cuello del útero, poder ver el cuello del útero en forma magnificada. Y lo utilizamos no solamente para el cuello del útero, sino que también lo utilizamos para la vagina, para la vulva, para el periné y para la zona anal.
Entonces empezamos con la historia y esto nos lleva acá, como ven, a Auschwitz. Si bien, ¿qué pasó acá? El colposcopio es previo, ¿sí? Previo a la Segunda Guerra Mundial, pero un alemán, Hinselmann, en 1920, es el que desarrolla el primer colposcopio. Entonces, acá es donde vemos la primera etapa de la colposcopía, donde se desarrolla el colposcopio así en 1920, y Hinselmann publica un trabajo acerca de la utilidad ginecológica del colposcopio, donde el título vendría a ser Mejoría de las posibilidades de la infección de la vulva, fíjense, vulva, vagina y cervix, es decir, que él ya empieza a hablar de tracto genital inferior, no solamente del cuello. Pero ¿qué pasa? Acá, en 1925-1937, es la segunda etapa de la colposcopía, y bueno, sobre todo lo que son los primeros años en Alemania. Entonces Hinselmann fue el cirujano responsable de esterilizar a miles de gitanas, extirpándole el útero, para después ver la relación que había colpo histológica de esas lesiones microscópicas que él veía. Por eso, y también llevó los estudios para profundizar, había un ginecólogo que era un oficial de la SS y llevaba estudios en Auschwitz. Por eso es que se habla también del trágico comienzo de la colposcopía, porque obviamente a muchísimas mujeres judías se les extirpaba el cuello uterino a través de una conización, por mínima que fuese la lesión. ¿Y por qué se hacía esto? Para tener un correlato colpo histológico y poder evaluar, pero fíjense que se hacían estos terribles procedimientos en mujeres que estaban débiles, que estaban enfermas, sin ningún protocolo, y lo que hacía era obviamente aumentar la morbimortalidad de estas mujeres. En la tercera etapa de la colposcopía, que también empieza a fines de la Segunda Guerra Mundial, donde Hinselmann obviamente empieza a viajar a América Latina, después se exilia y se refugia en Río de Janeiro. Y fíjense en las cosas controvertidas de la historia, lo reconocen con un diploma por su trabajo, pero trabajos que había realizado obviamente en no condiciones muy éticas. De Argentina también viajan a Alemania para conocer esta técnica colposcópica, lo que es la colposcopía, lo que significa, y así la trasladan a varios países de América. La época, o sea que con todo esto que venimos hablando, el auge de la colposcopía o el periodo más favorables entre 1937 y 1945. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Después está Papa Nicolau. ¿Sí? Papa Nicolau era un griego que lo que hace es migra a Estados Unidos, eh, y lo que hace es en Finlandia, perdón, extiende toda la técnica del frotis por Dinamarca, Finlandia, a partir de su radicación en Estados Unidos. Nace en Grecia y él lo que hace es incorporar una técnica mucho más popular, que es la citología, es el PAP, y esto hace que esta técnica sea popular, sea más barata, pueda ser utilizada en todo el mundo y hace que se pueda hacer un estudio masivo y se identifique el carcinoma in situ como precursor del cáncer cérvico-uterino. Entonces así empieza la cuarta etapa, donde de 1945 a 1960 empieza a tener el auge el Papa Nicolau o la citología, empieza a caer en olvido la colposcopía, porque la colposcopía también había sido para un grupo más selecto de pacientes, adquirir el colposcopio para el médico era caro. Y otra de las cosas características, en 1950, bueno, empiezan a ver todas estas lesiones que se empiezan a visualizar en el frotis y comienza así el término de displasia, que es lo primero que aparece, la displasia.
En 1950, entonces, Reagan habla del precursor del cáncer cervical con estas lesiones de displasia. ¿Y qué tienen que ver? Bueno, lo que dicen es que esta displasia que se encuentran pueden ser leve, moderada a severa, de acuerdo a cómo en el frotis se vea el epitelio alterado. Y hablan de leve para un 25%, moderada cuando la alteración llega al 50%, severa 75% y carcinoma in situ cuando está alterado todo el epitelio. En la quinta etapa, entre 1960 y 1977, comienza las bases de la correlación citocolpohistológica. ¿Qué quiere decir? Bueno, es que no tengo solamente el PAP y no tengo la colposcopía, que es lo que usamos hoy. Después ya veremos más adelante, hoy obviamente está el agregado del test de BPH. Entonces, decir, bueno, tengo el PAP, tengo la colposcopía y la biopsia, entonces todo esto me va a ayudar en el diagnóstico de las lesiones preneoplásicas. En 1961, otro alemán, Gutenkern, lo que demuestra es que, bueno, lo que yo veo en la colposcopía, estas lesiones, coinciden muchas veces con un carcinoma in situ. Cuando hago una biopsia, lo evidencio en los cortes histopatológicos. También puede inferirse que las células anormales del PAP vienen de este sitio que la colposcopía identifica y la histopatología comprueba. Es decir, ya empieza a verse esta correlación colpo-cito-histológica que demuestra, bueno, el PAP me dice que hay una lesión, la veo en la colposcopía y cuando hago la biopsia lo puedo corroborar. Lo que también empieza a hacerse es un estudio histológico menos voluminoso que el cono, que es la biopsia dirigida por la colposcopía, puede dar este diagnóstico que también la citología es anormal. En 1977, ya estamos hablando de la sexta etapa. En esta sexta etapa, acá, ¿qué es lo que aparece? Evidentemente aparece el virus del VPH. Se empieza a decir que, bueno, que el virus del VPH es una verdadera pandemia, identifica si la imagen colposcópica corresponde a las lesiones acetoblancas simples, que pueden ser un condiloma, producto de esta infección del virus del VPH. A veces hay lesiones que tienen que ver con un carcinoma in situ, entonces así el colposcopio ayuda a identificar estas lesiones. Y la importancia diagnóstica es fundamental, mientras que algunas alteraciones eran manifestación de una infección, entonces esto es lo que se empieza a ver. Bueno, algunas manifestaciones de estas lesiones son una infección, otras ya nos están hablando de una lesión preinvasora. Y esto tiene que ver, ahora vamos a ver, con todo lo que tiene que ver con la infección del virus del VPH en el epitelio cervical, que al principio es una infección que puede ser transitoria, pero con el tiempo puede ser permanente porque no se llega al clearance del virus y desarrollar un cáncer cervical. Esto hace que en 1988 empiece a haber una nueva nomenclatura para la citología, que es lo que se conoce y sigue aún hoy, que es el sistema Bethesda. Entonces, fue creado para la citología e incorporado por la histología. Lo que se busca, como siempre, en todas estas clasificaciones, es unificar criterios, es decir, que nosotros en América Latina tengamos lo mismo que en Europa, lo mismo que en África, lo mismo que en Asia, y estemos hablando todos el mismo idioma. Y cuando a mí me llega un PAP, no importa dónde esté, lo entiendo porque todo lo que usa es el sistema Bethesda. Este sistema Bethesda, bueno, obviamente fue en el año 1988 en el Instituto Nacional de Salud y lo que hace es separar las lesiones escamosas que se encuentran en la citología de las lesiones glandulares y es lo que empieza a conocerse las lesiones escamosas como SIL de bajo grado, SIL de alto grado. También incorpora esta terminología de significado desconocido que es el ASCUS que nosotros conocemos, que es estas
células escamosas atípicas de significado desconocido. Y entonces acá en este cuadro lo que vemos es cómo fue cambiando la terminología colposcópica a lo largo de la historia, ¿no? En 1950 lo que nosotros encontrábamos tanto en la citología como en la colposcopía hablábamos de un epitelio normal, anómalo o inquieto, ¿sí? Este epitelio inquieto a lo que se refiere es sobre todo cuando yo veo una lesión en la colposcopía. El anómalo puede ser sospechoso, atípico o un carcinoma invasor. Después, en la incorporación, como vimos Reagan en 1950, bueno, se empiezan a hablar de displasias. El epitelio que hasta hace no muchos años algunos patólogos cuando ponían en el PAP ponían displasia leve, moderada, severa. Esto hoy no se usa más. Hoy lo que se usa es el sistema Bethesda, pero si bien muchos papanicolaos siguen teniendo esto, que es en 1960 Baron y Richard lo que hacen es decir, bueno, el condiloma lo ponen como un sin uno, ¿sí? Que es la lesión condilomatosa, que muchas veces se ve esta lesión plana que vemos en el cuello del útero a través de la colposcopía, le dicen sin uno, que es lo que es una displasia leve, es decir, que después lo vamos a ver cuando veamos bien PAP, es esta pequeña alteración que se ve solamente en un tercio del epitelio, de las células. Entonces a esto se le dice sin uno. Después el sin 2 es cuando, bueno, la alteración del epitelio es mucho mayor y sin 3 o carcinoma invasor. Bethesda hoy lo correcto es tener un Papa Nicolau que me diga SIL de bajo grado para el sin 1 o el condiloma y SIL de alto grado involucra el sin 2 y el sin 3. ¿Qué pasa? El sin 2 a veces queda en una zona gris. Entonces, al sin 2 puede ser que pase después a un SIL 1, a un SIL de bajo grado, o que pase a un SIL de alto grado, es decir, a un SIN 3. Y para esto es una zona gris, hoy todavía. Pero ¿qué pasa? Para esta zona gris, ahora vamos a ver qué hacemos, después voy a ver, es esto, es lo que quiero, ahora retrocedo, pero quiero que les quede claro. Ese SIN 2 que hoy se pone en un SIL de alto grado, a veces me da dudas y a veces puede ser que yo esté sobretratando a la paciente cuando el patólogo, en vez de ponerme un SIL de alto grado, me pone un SIN 2. Entonces, para este SIN 2 es que se introduce el proyecto LAST en el 2012. ¿Y qué se dice? Bueno, más allá lo que hace es estandarizar la terminología, avala y recomienda el uso del sistema Bethesda, y lo que dice es, a ver, tenemos este SIN 2. Este SIN 2 muchas veces es un gris. Este SIN 2 puede ser un SIL de bajo grado o un SIL de alto grado. Entonces, ¿qué hace? Recomienda el uso de la inmunohistoquímica. Con la inmunohistoquímica, es decir, lo que yo uso en el PAP es marcar la proteína P16, ¿sí? Esta proteína P16 es una proteína, también lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, hoy lo vamos a ver en forma general, pero para que entiendan esto, es una proteína que lo que me va a hacer es decir, ojo, acá esta célula se está reproduciendo, el virus del VPH está integrada a la célula huésped, se está reproduciendo y probablemente esta infección sea permanente. Entonces, va a marcar en forma positiva y fuerte en bloque. Esto me está diciendo, esto es un SIL 2, pero es un SIL de alto grado. Entonces me está confirmando el SIL de alto grado. Es una paciente que voy a tener que tratar, obviamente, para evitar el cáncer cervicouterino. Pero si la marcación es negativa y me favorece más a un SIL de bajo grado, a un SIN 1, es decir, que es una paciente que la puedo esperar porque voy a ver cómo va a evolucionar, cómo va el virus del VPH, si va a ser un clearance, es decir, si el sistema inmunológico lo va a eliminar o va a ser una infección persistente. Entonces, una inmunomarcación, una P16 negativa, me está diciendo
es un SIL de bajo grado, espera ahora una P16 bien fuerte marcada, me está diciendo que este SIN-2 es un SIL de alto grado que va a progresar y que la tengo que tratar a esa paciente. Entonces, eso le quería mostrar de este SIN-2. Entonces, lo que yo dije, estamos en la clasificación Bethesda, que dijimos que vamos a ver, nos habla bien de la terminología de las células escamosas y de las células glandulares, y lo que hace incorporar el sistema Bethesda es, cuando yo leo un PAP, no tengo que encontrar más sin 1, sin 2, sin 3, sino SIL de bajo grado o SIL de alto grado. Otra de las cosas que puedo encontrar es esta denominación o esta sigla que es ASC, que son las células de significado indeterminado, que también me lo puede sugerir como un ASC, que es decir, que probablemente sea de bajo grado, y un ASC-H, que lo que me dice acá el patólogo, no puedo excluir que ahí haya una lesión de alto grado. Y obviamente a esta paciente la voy a tener que seguir estudiando, estudiar el canal endocervical, ya vamos a ir viendo todo eso. Y después lo que dijimos es, voy a tener la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, que va a comprender todo lo que tenga que ver con las displasias leves o sin uno, que se decía antes, un BPH. Esto que me está diciendo, está el virus del BPH, ¿sí? Y hay que ver cómo evoluciona, si va a ir hacia un clearance, es decir, se va a eliminar o va a ser una infección persistente. ¿De qué depende de eso? Lo vamos a ver en la segunda mitad de la clase. O puede ser que tengamos una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, que ahí lo que me engloba es lo que antes decía, es una displasia severa, sin 2 y sin 3. O un carcinoma epidermoide que nos puede estar también diciendo la clasificación Bethesda. Y después tenemos la parte glandular de las células glandulares. Y de las células glandulares que vamos a tener, bueno, células glandulares atípicas, podemos tener en el PAP, muchas veces encontramos estas siglas, AGC. Y podemos decir, ¿qué es AGC? No nos acordamos o no le entendemos, no entendemos qué es esto. Células glandulares atípicas. Ojo, esto lo que nos está diciendo es que acá no hay una lesión escamosa de las células escamosas, sino de las células glandulares. ¿Y dónde tenemos células glandulares? Pueden ser endocervicales o endometriales, ¿sí? Entonces acá, si en el PAP vemos esto, vamos a tener que hacer un buen estudio del canal endocervical. Células atípicas sugestivas de neoplasia, también nos puede decir el PAP, o un AIS, que es un adenocarcinoma endocervical, o directamente un adenocarcinoma in situ, o directamente un adenocarcinoma. ¿Sí? Este adenocarcinoma puede ser del endocervix del cuello o endometrial o extrauterino. Entonces, el sistema Bethesda obviamente ya tiene ventajas y desventajas. Una de estas desventajas ya la vimos, que es el tema de que el SIN-2 queda como un SIL de alto grado y eso a veces nos puede dar sobretratamiento, pero ese SIN-2 a veces puede ser un SIL de bajo grado. La coilocitosis, que muchas veces a la colposcopía, que haya coilocitos, esa es otra cosa que ustedes ven en el PAP y muchas veces les genera dudas. Dice negativo o dice coilocitosis, ni siquiera dice negativo y ustedes dicen, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Esa es una de las desventajas del sistema de Bethesda. ¿Por qué? Porque el coilocito me está hablando de que está el virus del VPH, pero que ese virus del VPH no está integrado a la célula. Entonces, probablemente cuando yo a esta paciente le haga una colposcopía, no vea lesión, no vea nada. Y lo único que tengo es un coilocito, o que directamente me dice un SIL de bajo grado, pero yo a la colposcopía no veo nada. Entonces, es por eso que las conductas actuales y las guías actuales, cuando hay un SIL de bajo grado, se espera, porque lo que se espera es ver qué va a ser el virus del VPH, y lo vamos a ir viendo.
Otra de las cosas que dijimos es el SIN-2 lo incluye dentro del SIL de alto grado. Y no todo SIN-2 es un SIL de alto grado. A veces este SIN-2 puede progresar a un SIL de bajo grado. La conducta terapéutica va a depender de la extensión y de la localización que del grado histológico. Otra de las desventajas es que todo esto muchas veces me va a dar un sobrediagnóstico y sobretratamiento en la paciente. Y esto es lo que les dije, bueno, el SIL de bajo grado puede ser que sea una infección transitoria o que esta infección se transforme en una infección permanente, dándome una lesión a la colposcopía. Entonces, dentro de los beneficios, hay mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de las lesiones cervicales, mejora la detección de las lesiones precancerosas, ayuda a la toma de decisiones terapéuticas eh, y sobre todo cuando nosotros ponemos la inmunohistoquímica, lo que va a hacer es que hay mayor precisión diagnóstica al ver el epitelio que está afectado y cómo puede llegar a ser la progresión de la enfermedad. Y obviamente reduce los falsos negativos. Y una de las cosas que dijimos, que también esto lo vamos a ver casi durante todo el curso, es importante que lo sepan, es porque lo aplican en el consultorio todo el tiempo cuando ustedes hacen colposcopía, que es la clasificación de Río 2011, ¿sí? Es, nueva terminología, hoy obviamente no es nueva, tiene ya más de una década, fue preparada por comité de colposcopistas individuales, sociedades, lo que hacen es, como siempre, unificar la terminología. Sí, lo característico de esto es que hoy no hablamos más de colposcopía satisfactoria o insatisfactoria, sino que de colposcopía adecuada o inadecuada, ¿sí? Y principalmente agrega también lo que tiene que ver esto es con el tema de los cortes y las incisiones que se agrega también en la clasificación de Río, esta clasificación de Río 2011, es decir, los tipos de incisión, decisión 1, decisión 2 y decisión 3, de acuerdo a la zona de transformación, 1, 2 o 3, esto también lo vamos a ir viendo muy claramente, incluye las lesiones vaginales e incluye todo lo que tenga que ver con vulva. Básicamente, a la colposcopía, esto es, y lo puse en otro color porque esto le tiene que quedar grabado, súper grabado. Es decir, si yo veo a una paciente, le pongo el colposcopio y busco el cuello uterino, tres cosas tengo que tener en cuenta. Y esto también lo vamos a ir desarrollando. Primero, la colposcopía, ¿es adecuada o inadecuada? Y eso que me lo va a decir. ¿Cómo yo veo la unión escamocolumnar? Esto también lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el curso, que a veces es una terminología, una palabra difícil de entender. Ver la unión escamocolumnar, ¿sí? Y el tipo de la zona de transformación. El tipo de la zona de transformación está relacionado con la unión escamocolumnar o con la unión escamosa. ¿Por qué? Tiene que ver la zona de transformación 1, 2 y 3 de acuerdo a cómo yo visibilizo esta unión escamocolumnar. ¿Y por qué? Porque esta zona es asiento del virus del VPH. Entonces, tres cosas tengo que tener en cuenta cuando yo hago mi colposcopía. Adecuada, inadecuada, veo la unión escamocolumnar y qué tipo de zona de transformación es. Entonces, esto es lo que yo le digo. Evaluación general. ¿Adecuada o inadecuada? ¿Adecuada qué es? Y lo vamos a ir viendo también. Es que yo puedo ver bien el cuello del útero, que no hay nada que me lo impide ver. No tengo moco, no tengo sangre, no tengo procesos cicatrizales, no hay inflamación, porque la inflamación, y cuando veamos la clase de infecciones, ojo, porque nos pueden estar tapando o nos pueden confundir con una lesión preneoplásica.
Visibilidad de la unión escamocolumnar. ¿Por qué? ¿La veo bien? ¿La veo parcial o no la veo? Y obviamente la visibilidad de la unión escamocolumnar me va a dar las zonas de transformación, 1, 2 y 3. Hoy queda así en la teoría, pero ya lo vamos a ir viendo bien ejemplificado que no se lo van a olvidar más. Entonces, tres conceptos fundamentales cuando yo hago la colposcopía. Si es adecuada, acuérdense que no se habla más de satisfactoria e insatisfactoria. Adecuada, inadecuada, es unión escamocolumnar y zona de transformación. Y bueno, después obviamente le agrego lo demás, el epitelio escamoso, maduro, atrófico, vamos a ir viendo todo esto, si hay quistes de Nabot o huevos de retención, aberturas glandulares, y a lo largo de todo el curso vamos a ir desarrollando y entender bien cada una de estas palabras. La deciduosis en el embarazo, porque vamos a ver colposcopía en situaciones especiales, menopausia, que es una colposcopía totalmente distinta, y embarazo, que es otra colposcopía totalmente distinta, y bueno, y los hallazgos colposcópicos anormales que voy a tener, obviamente de grado 1, grado 2, que tienen que ver con el epitelio aceto blanco, el puntillado fino, puntillado grueso, mosaico fino, mosaico grueso, los orificios glandulares cornificados, los vasos, cuando son típicos, atípicos, cuando veo sospechas de invasión. O sea, esta es la clasificación de Río 2011, que así la vemos, parece un montón de cosas, pero van a ver que a medida que la vayamos desarrollando es súper específica, práctica, y las tres cosas más importantes, adecuada e inadecuada, unión escamocolumnar y qué tipo de zona de transformación. Y otra de las cosas que les dije es qué tiene en cuenta esta clasificación, los tipos de escisión, que cuando veamos tratamiento vamos a ver qué es una escisión de tipo 1, qué quiere decir hacer una escisión de tipo 2 o hacer una escisión de tipo 3, y también tiene que ver con el largo, el grosor y la circunferencia. Y ahora vamos a entrar en la otra parte de la clase, que es, bueno, ¿qué necesito saber del virus del VPH? ¿Por qué tengo que conocer el virus del VPH? Conocemos el cuello uterino, ¿sí? Que sabemos que conecta la vagina con el útero, que está formado por dos partes, por el endocervix y por el exocervix, ¿sí? ¿Y por qué es importante del virus del el virus del VPH? ¿Por qué lo tengo que conocer? Porque es o sea, la causa es una infección, el cáncer de cuello uterino. Hoy se sabe que necesito sí o sí el virus del VPH para producir un cáncer cervicouterino, que esto va a transformar células normales en células anómalas, por eso se llama virus oncogénico, porque tiene esa capacidad. Hausen recibe en el 2008 el premio Nobel por esto, porque descubre el virus del VPH. No es que descubre el virus del VPH porque esto se descubrió antes, pero dice, no, necesito el virus del VPH para la génesis del cáncer de cuello uterino. Entonces, sumado a otros experimentos, como por ejemplo el ginecólogo español Cabañas, todo esto, dicen, bueno, sí, el virus del VPH es cofactor obligatorio para la formación del cáncer cérvico-uterino. Entonces, ¿pero qué es el virus del VPH? Bueno, el virus del VPH es un virus de ADN, es decir, que contiene información genética, es un virus desnudo, que no posee envoltura, por eso se acopla a la célula huésped e integra su genoma. Existen más de 100 serotipos, pero solamente algunos son los que me importan a mí, porque son de riesgo para desarrollar el cáncer cervical. Y también hay otros serotipos que están asociados a tumores benignos, al desarrollo de tumores benignos. Este es el genoma del virus del VPH. Es un genoma, ¿sí? Es un ADN que contiene 8 genes. Y yo no los quiero aturdir como esto, pero un esquema simplificado que tengo que tener en cuenta, sobre todo para después cuando veamos mucho más adelante, que lo vamos a volver a recordar esto, que son los test de VPH para ver qué detectan. Yo lo que tengo que tener en cuenta es esto. Este genoma va a tener
tiene 8 genes. 6 de estos genes van a codificar para proteínas tempranas y 2 para proteínas tardías. Las proteínas tempranas, early protein, es estas, E1, E2, E5, E6, E7. Sobre todo, a mí lo que me interesa es cuando haya sobreexpresión de las proteínas E6 y E7. Es más, estas proteínas E6, E7, fíjense que dice acá, participan en la transformación neoplásica. Cuando están sobreexpresadas, lo que me están hablando es no solamente que el genoma está integrado a la célula huésped, sino que se está replicando y obviamente si se replica me está hablando de una infección persistente. Hay estudios que hoy lo que están viendo es detectar estos test de BPH que detecten la replicación de las proteínas E6, E7, porque me están diciendo, ojo, el virus está replicando, está haciendo una infección persistente y esto hay que tratarlo porque si no lo trato va a desarrollar un cáncer cervical. Y después están las proteínas tardías, L1, L2, que sobre todo codifican para la cápside, ¿sí? Es decir, para la cápsula del virus. Y el SR, que es la región reguladora que contiene los promotores, donde se hace la replicación y controlan la transcripción viral. Entonces, acá es lo que tenemos, es un ADN, 3 secciones, lo que vimos la región reguladora, las proteínas tempranas, que tienen que ver con la transformación neoplásica y con la replicación, las proteínas tardías que tienen que ver con la cápside, ¿sí? Y lo que me dice es algo importantísimo, esta filmina, es dos cosas fundamentales necesita el virus del VPH para infectar la célula huésped, ¿sí? Microabrasión y área de transición de epitelios. ¿Y dónde encuentra el virus del VPH esto? En el cuello del útero. En el cuello del útero, en la unión escamocolumnar, en la zona de transformación, que también lo vamos a ir fijando este concepto, pero ahora estamos hablando del virus del VPH y el virus del VPH necesita una microabrasión. ¿Dónde se dan las microabrasiones? ¿Cuándo se dan las microabrasiones? En las relaciones sexuales. ¿Dónde hay un epitelio de transición? En el cuello del útero, porque sabemos que es este epitelio. El cuello del útero, en la zona, en el exocervix, está formado por varias células, varias capas de células escamosas y la parte basal que tiene estas células cilíndricas, ¿sí? Que se van transformando hacia células escamosas que luego van descamando. Entonces, y las microabrasiones que se producen a través de las relaciones sexuales es el sitio perfecto para que el virus del VPH llegue, se acople a la célula huésped y comience a replicarse. Entonces, esto es lo que pasa. Llega el virus del VPH, va hacia la célula huésped donde la infecta, integra el genoma al ADN de la célula huésped, comienza a replicarse, ¿sí? A través de las proteínas early, después las de la cápside, y se expulsa el virus. Ahora, ¿cuál es la historia natural de la infección? Llega el virus y ¿qué pasa? ¿Qué necesita este virus para ser eliminado? Bueno, principalmente, y esto lo van a escuchar en muchísimas de las clases, es fundamental el sistema inmunológico para el clearance viral, ¿sí? Es decir que llega el virus, infecta, comienza un periodo de incubación, de crecimiento, y después pueden darse dos situaciones: la remisión clínica o la persistencia de la infección. Dijimos que teníamos serotipos de bajo grado y serotipos de alto grado. Ambos se pueden eliminar por el sistema inmunológico. Los de bajo riesgo van a tardar de 6 meses, de 5 a 6 meses, y los de alto riesgo de 8 a 14 meses, quiere decir a un año. Entonces, esto me da la pauta de que si nosotros muchas veces cuando recibimos un Papa Nicolau vemos una lesión de bajo grado, ¿sí? Esa lesión de bajo grado
probablemente puede ser que sea por un serotipo de alto riesgo. Le agregamos el test de BPH, ¿sí? El test de BPH me dice si tengo la posibilidad de hacer el test de BPH, porque muchas veces no tengo la posibilidad de hacer este test de BPH. Entonces, me voy a ir adelantando un poquito más a las clases, pero para que podamos ir entendiendo todo esto un poco mejor. Es decir, recibo un PAP que tiene un SIL de bajo grado. Yo no sé si ese SIL de bajo grado es por un serotipo de bajo riesgo o un serotipo de alto riesgo, que ahora los vamos a ver cuáles son. Pero sé que el serotipo, para que entiendan esto, ¿qué quiere decir? Pero sé que el serotipo de bajo riesgo tarda 6 meses en eliminarse y el serotipo de alto riesgo tarda hasta un año. Es por eso que hoy cuando nosotros, las guías actualizadas al 2023, lo que me dicen es, bueno, si recibo un Papa Nicolau con un SIL de bajo grado, puedo repetirle el PAP, le hago una colposcopía, la colposcopía puede ser que vea una lesión o puede ser que no vea lesión, porque esto también pasa, puedo recitar a la paciente en un año. Las guías, si ustedes leen hoy, dicen 12 a 18 meses, y es por esto, porque tengo que esperar el tiempo del clearance viral. Es decir, hay que darle tiempo al sistema inmunológico a ver qué va a hacer con ese virus. ¿Lo va a eliminar o va a ser una infección persistente? Si al cabo, si puedo agregarle, me adelanto, me adelanto. ¿Puedo hacerle un test de BPH? Tengo un PAP con un SIL de bajo grado y un test de BPH 16-18, que ya sé que el 16 y 18, por lo que usted está diciendo, doctora, es un serotipo de alto riesgo. Ok, ¿sí? Hago una colposcopía porque tengo un serotipo 16-18, pero no veo nada. Tengo que dar tiempo al clearance viral, ¿sí? Entonces, cito a la paciente en un año y vuelvo a repetir todo. Esto las guías hoy me avalan a todo esto. A veces nosotros nos quedamos, ay, pero 16, 18, un año, sí, sí, porque tengo que esperar el tiempo. Entonces dijimos que hay más de 100 serotipos. A lo mejor es mucha información hoy, lo vamos a ir desglosando en cada clase, así que no se preocupen. Eh, lo que dijimos esto, ¿sí? Solamente 40 serotipos infectan el tracto genital inferior y hay más de 30 tipos que están asociados al cáncer cuello uterino. Esto nos va a dar lesiones cutáneas y lesiones mucosas. Y ahora, bueno, cuáles son los serotipos de bajo riesgo y cuáles son los serotipos de alto riesgo? ¿Por qué lo tengo que saber? Y porque los serotipos de bajo riesgo generalmente están asociados a condilomas, a verrugas vulvares, a condilomas que puedo ver en el cuello uterino y son el serotipo 6 y 11 de BPH. Y generalmente las lesiones premalignas, yo voy a encontrar el serotipo 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Acá tenemos este esquema, que es de esto que venimos hablando, pero que lo vayamos entendiendo. Bueno, tengo un serotipo de alto riesgo, infecta el cuello uterino, llega hasta la parte basal del epitelio, ¿sí? De este epitelio de transición, de este epitelio escamoso, ¿sí? Con el genoma que lo acopla a la célula y se produce una transformación maligna, pero en ese momento también está la respuesta inmune y hay que ver esta infección si es transitoria, va a la curación, si es persistente, va a ser una lesión preinvasora. Entonces, es decir, que el sistema inmune va a dar una respuesta a través de la inmunidad celular que va a producir que disminuya la replicación viral. ¿Cómo se les ocurre que podemos ayudar al sistema inmunológico? Como dijimos, en el año 2002 aparece la vacuna, que lo que va a hacer la vacuna es esto, ayudar al sistema inmunológico para la eliminación del virus, la disminución de la replicación viral. Ahora, hay personas inmunocomprometidas y estas personas inmunocomprometidas, obviamente las vamos a vacunar, hoy tenemos la vacuna, pero tenemos que saber que van a tener más riesgo de hacer infecciones persistentes, porque la infección persistente tiene que ver con el sistema inmunológico, lesiones mayores y lesiones premalignas.
vacunación para aumentar la inmunidad celular. Entonces, ¿es usual la infección por el VPH? Sí, sabemos que la mayoría de las personas a lo largo de la vida va a infectarse por el virus del VPH, sobre todo en la adolescencia, es cuando va a adquirir esta infección, pero que mucha, el 90% de las infecciones son transitorias gracias al sistema inmune. ¿Cómo es la transmisión? Generalmente es sexual, pero también hay otras vías de transmisión aparte de la sexual, que es el contacto piel a piel, ¿sí? Entonces quiere decir que no tiene que haber una relación sexual completa muchas veces para que haya la transmisión del virus. Exacto. Por eso es importante el uso del preservativo, que siempre lo tenemos que aclarar, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que el preservativo disminuye la infección del virus del VPH, pero no evita totalmente la transmisión. ¿Y cómo es la relación hombre-mujer? Bueno, la relación hombre-mujer es, de cada 10 mujeres, 7 se van a infectar a lo largo de la vida. A diferencia del hombre, que de cada 10 solamente 5. Pero ¿por qué es importante el hombre? Y también vacunarlo, que hay muchos países que tienen la vacuna obligatoria. Y si no la tienen, por ejemplo, en Bolivia todavía la vacuna para el hombre no es obligatoria, pero nosotros en forma privada sí se la podemos dar, porque el hombre es reservorio del virus del VPH. Entonces, por eso es importante también vacunar al hombre. Y el virus del VPH está relacionado en un 100% con los cánceres de cuello de útero. Quiere decir, fíjense la relación, la vinculación. 90% de los cánceres de ano, 40% del cáncer de vulva y de vagina y periné, y 20% orofaringio. Fíjense que en todos estos lugares hay epitelio de transición. Entonces dijimos que la transmisión puede ser sexual, que es la mayoría, ¿sí? Hay una vía no sexual, pero es muy poco frecuente, no se queden con eso. Sí, vertical lo vamos a ver cuando veamos embarazo, cuando vemos embarazo, colposcopía, BPH, conducta, diagnósticos, y una muy poca que puede ser por espéculos, autonicolación, pero esto prácticamente es inexistente, lo pongo porque hay algunos casos, pero piensen que es un virus desnudo, que no tiene cápsula, entonces es un virus poco resistente. Y la infección por vía no sexual es posible, pero casi no es frecuente por falta de contacto mucosa a mucosa, por todo esto que venimos diciendo del virus, por la escasa cantidad de partículas, por la exposición del virus al medio ambiente. Tengamos en cuenta que es un virus sin cápsula, ¿sí? Es un virus desnudo. La localización en hombres también la vamos a tener en el pene, en el surco varano prepucial, en el escroto, en la región perineal, en el ano y en la mucosa. Acá es una localización muy frecuente y una de las cosas que nos habla de esta localización frecuente es que se hizo un estudio y la mayoría de las mujeres judías tienen menos incidencia de cáncer de cuello. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿qué se le hace cuando nace? La circuncisión, que es la postectomía. Entonces, esto tiene que ver con la higiene. Eh, Estos son todos los lugares donde el hombre puede estar infectado por el virus del VPH y desarrollar, bueno, papilomatosis recurrentes, condilomas genitales. Está relacionado con el cáncer de pene, cáncer perianal, oral, orofaringio. El cáncer de próstata también muchas veces tiene que ver con el virus del VPH, al igual que el de la uretra. Generalmente en el hombre el serotipo más predominante es el serotipo 16. Estas son algunas de las lesiones. Hay una clase donde yo les voy a agregar penescopía, porque también es importante que ustedes hagan penescopía. Muchas veces cuando vienen a vernos la mujer, una de las cosas que siempre le pedimos cuando detectamos una lesión preneoplásica, eh, que tu pareja se haga ver, pero a veces van a ver al urólogo y el urólogo no les hace un estudio correcto porque no hace una penescopía. Con ácido acético, penescopía es colocar ácido acético en el pene y mirarlo con el telescopio. Esto después ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los factores de riesgo?
para adquirir la infección del virus del VPH, tanto en hombres y mujeres, obviamente la actividad sexual sin protección tiene que ver con adquirir el virus, la inmunodeficiencia, ¿sí? Todo lo que tenga que comprometa el sistema inmune va a aumentar el riesgo de adquirir el virus del VPH, factores genéticos, el tipo de VPH también. El tabaquismo, la edad, porque obviamente la adolescencia es el mayor periodo de adquirir el virus del VPH por las relaciones sexuales que muchas veces son varias y sin protección, con varias parejas y sin protección. El tabaquismo, porque el cigarrillo aumenta el tropismo del virus del VPH. Otras infecciones de transmisión sexual, siempre que hay cuando detectamos el virus del VPH tenemos que descartar otras infecciones de transmisión sexual, porque tienen que ver con el sistema inmunológico. Así que siempre que tengamos una lesión preneoplásica, antes de tratar a la mujer hay que pedirle un HIV, hay que pedirle una BDRL, hay que pedirle una hepatitis C, recordemos todo eso. Entonces, dijimos que la prevalencia de la infección es alta, la mayoría de las mujeres, el 80% de las mujeres se va a infectar, pero gracias al sistema inmunológico, el 90% de estas infecciones son transitorias y no van a desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, la infección dijimos que tiene que ver con la transmisión sexual. Esto es lo más prevalente. En la mujer tiene que ver, bueno, la epidemiología, la consecuencia de las infecciones ampliamente conocidas. Ya en la mujer todo esto viene haciéndose estudiado hace muchísimos años. El cuello es la zona más vulnerable y lo que tenemos que ver es que en el varón todavía es poco estudiada la enfermedad. No todos los varones se hacen penoscopías, no todas las mujeres que tienen el virus del VPH, sus parejas se hacen penoscopía y esto hace que muchas veces siga siendo transmitido el virus y el hombre siga siendo reservorio del virus del VPH. Entonces, volvemos a repasar los genotipos de bajo riesgo, 6, 11, 13, 44, 74, y estos son todos los de alto riesgo. Obviamente el 16, 18, 31 está creciendo mucho en los últimos años, el 31 y el 45 se está viendo más. Todos estos serotipos son los de alto riesgo para desarrollar cáncer cérvico-uterino y los test de BPH que hay en el mercado actúan, o sea, están dirigidos a diagnosticar los serotipos de alto riesgo. ¿Por qué? Fíjense que los serotipos 16, 18, 31 están involucrados en el 85% de los SIL de alto grado, SIN 3, 70% de SIN 2 y 50% de SIN 1. Y esta es otra cosa que muchas veces nos decimos, bueno, una mujer que se infecta con un serotipo, ¿está protegida de futuras infecciones? No, no está protegida de futuras infecciones. Primero, una de las cosas es que las defensas que se generan por la infección de un serotipo no se sabe cuánto duran a lo largo de toda una vida, ¿sí? Es por eso que siempre hay que vacunar, por más que haya infección. Hoy la vacuna se indica aunque la mujer esté infectado por el virus del VPH, la vacuna se indica igual para esto, para ayudar al sistema inmunológico, y las nuevas infecciones por otros serotipos de VPH, oncogénicos, reinfecciones, porque puede haber por el mismo tipo, pueden ocurrir a lo largo de toda la vida, es decir, la mujer se puede reinfectar y puede tener otro serotipo y no existe la inmunidad natural, o sea, no existe la reacción cruzada para la inmunidad natural. ¿Cómo hago el diagnóstico del VPH? Bueno, el diagnóstico del VPH, que también lo vamos a ir desarrollando, lo hacemos a través del PAP, que sabemos que por Papa Nicolau hoy es una técnica que es masiva, popular, que se hace a todas las mujeres que iniciaron su vida sexual. A través de una espátula recolectamos todas las células de descamación de la superficie del cuello uterino. A través de la colposcopía hacemos el diagnóstico del VPH.
a través de los test de BPH, de los test moleculares, que vamos a tener toda una clase dirigida a los test y al diagnóstico del BPH, donde vamos a desarrollar todos los test moleculares, y recordemos la inmunohistoquímica, que es la proteína 16 y el Ki67. ¿Qué es? Bueno, ya algo estuvimos hablando de la inmunohistoquímica, que el proyecto LAST le introduce, sobre todo para esta zona gris que tenemos, que es el SIN2, y ver si es un SIL de bajo grado o es un SIL de alto grado. Y cuando hablamos de P16 y Ki67, es una doble tinción que se hace en el PAP. P16 es el color café que podemos ver acá y el Ki67 es el color rojo. Entonces, esto lo que me dice, has simplificado, después también vamos a ir viendo mejor esta técnica en otras clases, es, si yo veo esto, me está hablando de replicación del virus del VPH, de que está infectando todas las células del epitelio, y lo que me dice es, esta mujer en un corto plazo, si no recibe un tratamiento, va a desarrollar un cáncer cervical. Y otra de las cosas que sabemos para prevenir, pero lo enunciamos así porque vamos a tener una clase, obviamente son las vacunas. Hoy sabemos que las vacunas que están en el mercado hoy, porque la bivalente ya casi no está, porque está, sí, no se consigue, porque fue reemplazada prácticamente por la cuadrivalente, que aparte del 16-18 engloba el 6 y 11, y hoy la que tiene auge en todos lados, obviamente es la 9, porque al 16-18 le suma otros serotipos. Y acuérdense que yo le dije el 31 y el 45 en estos últimos años están aumentando, entonces de indicar una vacuna hay que indicar la Gardasil 9. No me quiero poner a ahondar en vacunas porque no es la clase de hoy, así que sí tengamos en cuenta esto. Controles periódicos para prevenir el cáncer de cuello uterino, Papa Nicolau y colposcopía que tienen que ver con la prevención secundaria, y la prevención primaria obviamente es la vacunación. Y vamos a ver un caso clínico, que es lo que les dije, que bueno, la idea de todas las clases es que veamos un caso clínico, si bien no tenemos todo lo que necesitamos, en la teoría van a ver que lo vamos, en nuestra práctica por ahí ya nos suena y lo estamos viendo porque recibimos PAP. Una mujer de 32 años viene a la consulta, ¿por qué? Me quiero controlar, doctor, me quiero hacer el control de rutina. Bueno, le vamos a pedir eh, el Papa Nicolau, y lo que tenemos como antecedentes, nada del otro mundo, una menarca a los 12 años, ciclos regulares, cada 28 días, con una duración de 5 días, perfecto. Inicia su vida sexual a los 18 años, con un número de parejas sexuales de 3. Le preguntamos por los métodos anticonceptivos, que es importante porque esto nos está hablando si hay método de barrera o no para impedir la infección del virus del VPH. Nos dice que ahora usa preservativo, pero antes usó solamente anticonceptivos orales. Ustedes, una de las cosas que van a escuchar es los anticonceptivos orales aumentan la infección del virus del VPH. Es un factor de riesgo para el virus del VPH, pero ¿por qué? No por los anticonceptivos orales, sino que la paciente tome anticonceptivos orales va a hacer que no use preservativo porque en cierto modo se siente segura de que ya no va a quedar embarazada, pero por ahí muchas veces esa pareja piensa que es estable, pero las infidelidades también existen. El último Papa Nicolau hace 3 años. Y esto es algo que van a escuchar muchas veces. Les pasa cuando viene a la consulta. ¿Cuándo te hiciste el Papa Nicolau anterior? No me acuerdo. Esta paciente hace 3 años. No tiene ningún antecedente en particular. No fuma. Bien, porque ya sé que ahí no tiene un factor de riesgo. No consume alcohol, drogas. ¿Vacunada para el VPH? No. Examen físico, todo normal. Y lo que se le hace es el PAP. Cuando le hacemos el PAP, el diagnóstico que nos da es un SIL de bajo grado. Dice el PAP, perfecto, clasificación Bethesda. Acuérdense que dijimos del SIL de bajo grado. No nos da mucha información. Entonces, recomendación, nosotros somos colposcopistas. Acuérdense que el colposcopista lo que hace es ver, ver, ver. En eso nos tenemos que entrenar. El curso también nos va a ayudar con imágenes.
Pero un SIL de bajo grado, como sabemos hacer una colposcopía, en otros países con un SIL de bajo grado, lo que le dicen es, y si no hay colposcopistas, porque en muchos países no hay colposcopistas, le pueden decir, bueno, volvé en 6 meses. ¿Está bien? Está bien. O, otra de las cosas que se puede hacer es agregar un test de BPH, que ahora vamos a ver si se lo agregan o no. Pero yo soy colposcopista y le hago una colposcopía. Entonces, ¿qué veo en la colposcopía? Le agrego ácido acético y voy a ver áreas blanquecinas, una lesión acetoblanca, ¿sí? Voy a ver una zona de transformación abierta tipo 1, que ya lo vamos a ir viendo, pero para ayudarlo, bueno, la zona de transformación abierta tipo 1 es que veo bien la unión escamocolumnar, la unión del epitelio escamoso con el epitelio cilíndrico. Y una lesión acetoblanca con una buena evaluación me está diciendo que es una lesión de bajo grado. Hago una biopsia dirigida. En el resultado de la biopsia veo un sin 1, ven que ponen sin 1 porque en la patología todavía muchas veces no puedes poner un sin 1, o sea que corrobora el SIL de bajo grado y se le hace un test de BPH y viene positivo para 16, que ya dije que es un serotipo de alto grado. A ver, tengo un serotipo de alto grado, 16, pero un SIL de bajo grado. ¿Cuál es el manejo? Y fíjense cuál es el manejo. Control colposcópico y citológico cada 6 meses. Y esto es lo que yo les dije, porque el bajo grado de la lesión tiene una baja probabilidad de cáncer invasivo. ¿Puede progresar? Sí, puede progresar, pero también le tengo que dar tiempo al clearance viral, a ver si se elimina el virus. ¿Qué puedo hacer? Bueno, le educo a la paciente, le voy a indicar controles periódicos, la contengo, no lo asusto, le voy a indicar la vacunación. Acuérdense que es una paciente que no está vacunada y probablemente la vacunación en este SIL de bajo grado ayudo a eliminar el virus del VPH. Pronóstico, la mayoría de las lesiones de bajo grado pueden resolverse espontáneamente y especialmente con el seguimiento adecuado. Y es importante enfatizar la importancia del control. Bueno, cosas a tener en cuenta. ¿Qué criterios utilizo para decidir el seguimiento o tratamiento de las lesiones de bajo grado? ¿Sí? Entonces, esto yo, una lesión de bajo grado, voy a ver qué tipo de paciente tengo adelante, si la voy a poder vacunar, si va a venir, eh, los beneficios y limitaciones de la colposcopía que tiene a veces en el diagnóstico de BPH, ¿sí? Importante la vacunación. Cuando tengo un SIL de bajo grado, que la voy a seguir y la vacunación me va a ayudar a eliminar el virus. Y los factores de riesgo, ver qué paciente esta puede tener factores de riesgo para que progrese el SIL de bajo grado, bueno, también la puedo ayudar, que ya lo vamos a ver en clases más adelante, con la alimentación, con vitamina D, con ácido fólico. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a... Bien, gracias doctora. Vamos a habilitar el audio para todos. Ahora sí, pueden utilizar sus micrófonos para las preguntas o comentarios en relación al tema. Sí, ya está todo. Doctora, puede habilitar también el suyo. Gracias. Bueno, ahí estoy abierta al chat. Quiero que me digan qué les pareció el caso clínico. Sí, obviamente hay cosas que todavía no vimos, que nos faltan ver, pero bueno, la idea es esta, que empecemos a pensar, nos llega una paciente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a seguir? ¿Qué estudios le podemos pedir? ¿Cómo vamos qué detalles vamos a tener en cuenta para el seguimiento? Bueno, también si tienen algunas preguntas de las clases. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, Roxana. Bueno, la verdad muy bonita la clase. Ingresé un poco Gracias. atrasada, pero sí, interesante. Doctora, hablaba usted en el caso clínico, Sí, vimos
que una de las indicaciones era, bueno, cuando salía BPH, indicar vacunación. Esa Sí, paciente tenía 32 años. Mi sí. consulta Bueno, es, ¿la vacunación del BPH es a cualquier edad uno se puede vacunar? exactamente. La última actualización que hubo en BPH, eh, que fue un congreso solo de BPH que hubo hace 2 semanas atrás. Igual, cuando veamos vacunas, esto lo voy a volver a aclarar, no importa la edad de la paciente, siempre, siempre tenés que indicar la vacunación. Incluso hoy se está hablando, porque también hubo un cambio en la vida sexual de la mayoría de las mujeres. Y si bien se dice, bueno, hasta los 65 años hacemos controles, hoy muchas mujeres están separadas, a los 60 años comienzan a volver a tener su vida sexual, a tener eh, relaciones por ahí ocasionales, aunque parezca raro, y no se cuidan tanto porque dicen, ya tienen un problema menos, que es el embarazo, después de los 50 años sobre todo. Y hay Ujú. otra cosa fundamental que pasa a esta edad. Hay una disminución del sistema inmunológico. Entonces, si bien obviamente la conversión serológica también de la vacuna no va a ser tan alto en la adolescencia, hoy se está hablando que no importa la edad de la mujer y que siempre hay que indicar la vacunación. Ya. Y otra pregunta, entonces, si usted dice a una edad, en la tercera edad, ya que pueda aparecer el BPH, porque hay relaciones por ahí sexuales, Sí, entonces el Papá Nicolau podemos hacerle hasta los 70 años, qué sé yo. sí, en realidad vos sabés que hasta los 70 años la OMS te dice, se hace el Papa Nicolau, pero hay algo fundamental que tenés que tener en cuenta. ¿Esta paciente sigue teniendo relaciones sexuales? Si sigue teniendo relaciones sexuales, tenés que hacerle el Papa Nicolau. Y segundo motivo por el cual tenés que seguir haciéndole. Si tuvo alguna lesión preneoplásica que trataste en el pasado, sabés que puede volver a reactivarse. Entonces, esas cosas las tenés que tener en cuenta en el momento de decir, no le hago más Papa Nicolau o le sigo haciendo el Papa Nicolau. Son muchas cosas que se evalúan, sobre todo la actividad sexual y los antecedentes en cuanto a lesiones preneoplásicas de esa paciente. Si es una paciente que te dice, no tengo relaciones sexuales hace un montón de años, nunca tuve el virus del VPH y tiene 70 años, obviamente vas a dejar de hacerle el tamizaje. Muchas gracias, doctora. Acá veo una pregunta que dice, muy buenas noches, doctora. En caso de Bolivia, solo se utiliza el esquema de vacunación para jovencitas a la edad de 10 años u otro tratamiento se pudiera indicar en caso de que no permita el hospital la vacunación. Perfecto, esta pregunta, porque acá tampoco, acá es lo mismo. La vacunación gratuita es para las nenas, para las chicas, pero vos como médico le tenés que indicar la vacunación, que se la dé en forma privada, no importa, porque no es gratis, no podés no indicarla. Siempre le tenés que indicar la vacuna. Y obviamente si es adulta, bueno, no quiero entrar en vacunas porque ya lo vamos a hablar, pero si es adulta, les tenés que indicar 3 dosis. Después vamos a hablar de vacunas. Buenas noches, ¿cómo será posible tal vez adquirir las vacunas para nuestras pacientes? Las tenés que indicar, tenés que hacer la receta y van a la farmacia y se la aplican. Pero es verdad que acá tampoco, no están en forma gratuita. El sistema público solo vacuna a partir de los 11 años, están en el calendario. Eh, yo trabajo en un lugar que si le indico la vacuna se la dan, pero cuando no la puede tener en forma gratuita, se la tenés que indicar y que vaya a un centro de vacunación y que le apliquen la vacuna. Pero como ginecólogo se la tenés que indicar. Y más teniendo en cuenta todos estos estudios que hoy ya están comprobados después de una década de vacunación.
Bueno, y vuelvo a repetirles que hagamos la comunicación bidireccional, ¿sí? Que es también la idea del curso. Lo que quiero es que puedan aprovechar al máximo posible toda y cada una de las clases. Bien. Si tuviésemos alguna consulta o comentario, si enviasen los participantes alguna fotografía, alguna toma le vamos a enviar inmediatamente, doctora, para que, Por bueno, supuesto. usted habitualmente nos respondiera inmediatamente, nosotros volvemos a enviar. Gracias por todo ello. Mientras tanto, recordar a los participantes que la grabación de esta conferencia estará 30 minutos después en la plataforma del curso. Esperemos un momento más, por favor, doctora. ¿Cómo no? Doctora, otra Sí, preguntita más. sí, Roxa. ¿Y los varones igual a cualquier edad se pueden vacunar? Sí, los varones también se pueden vacunar a cualquier edad, pero lo más recomendado, si estamos apuntando al varón como reservorio del virus del VPH, es a los 11, 12 años. Acá se da generalmente una dosis a los varones a los 11 años. Hasta los 20 años se les puede dar una dosis de vacuna del virus del VPH. Y hoy lo ideal Y es que posterior a los sea, 20 años. ¿cómo? Posterior a los 20 años, ¿cuántas vacunas tienen que recibir? O igual sigue siendo una Posterior vacuna. a los 20 años. Pero ven, se están adelantando las clases. Posterior a los 20 años, 2 dosis, ¿sí? Porque la respuesta inmunológica es menor. Y en las pacientes inmunocomprometidas, 3 dosis. Acá dice, doctora, en caso que el Papa Nicolau indique negativo y que yo vea una lesión sugestiva de un SIL de bajo grado en la colposcopía, perfecto. ¿Qué corresponde realizar? Bueno, a ver, lo que sabemos que puede dar negativo el Papa Nicolau y yo ver una lesión sugestiva de un SIL de alto grado en la colposcopía, sí, porque sabemos que el Papa Nicolau tiene un porcentaje de falsos negativos. Acá lo que puedo hacer son 2 cosas. Una es agregarle, si puedo, el test de BPH, que con el test de BPH lo que voy a hacer es tipificar si es que está el virus del BPH. Y otra de las cosas que puedo hacer es hacer una biopsia. ¿La biopsia me puede corroborar un SIL de bajo grado? Sí. ¿Qué hago? La voy a, como siempre dijimos, un SIL de bajo grado me da tiempo y tengo que esperar la respuesta inmunológica, el clearance viral. Entonces puedo citar a esa paciente en 6 meses, ¿sí? Es algo parecido al caso clínico, pero con un Papa Nicolau negativo, que puede ser, sí, puede ser. Aproximadamente, ¿cuánto vale la vacuna en Argentina? A ver, justo averigüé el otro día y la nanovalente, que si yo voy a indicar una vacuna, voy a indicar la nanovalente, y les paso en dólares, la vacuna nanovalente está aproximadamente $55 cada dosis. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? O sea, doctora, usted nos recomienda que hagamos una lesión de bajo grado, lo que hagamos es esperar. ¿Es En el caso de, esperar? como le decía, ¿no ve? Mi compañera decía que
tiene una lesión de bajo grado, pero el PAP negativo. Entonces, lo recomendable en ese caso, esperamos. Sí, No, no podemos hacer la biopsia, o sea, me quedo tranquila, bueno, puedo hacer una biopsia y puedo hacer el test de BPH, ¿sí? Porque acá muchas veces yo veo una lesión de bajo grado y cuando le hago el test de BPH me viene positivo, no 16, 18. nosotros. Entonces, bueno, voy a esperar y le voy a dar tiempo al sistema inmunológico a ver qué hago, ¿sí? Van a ver que hoy las guías avalan todo esto. Y vamos a ver que cuando veamos lesiones preneoplásicas esto tiene un sentido. Y el sentido que tiene es la evolución también de un SIL de bajo grado hasta que llega a un SIL de alto grado. Pasa mucho tiempo. Y un SIL de alto grado a un cáncer. Entonces, hoy todo apunta no al sobretratamiento, sino a esperar los tiempos del clearance viral y ayudar con otras cosas. Vamos a tener una clase sobre todo donde veamos todo lo que podemos hacer en un SIL de bajo grado y por qué. Perfecto. Gracias, doctora. Muy amable. Por favor. Bien. Bueno, creo que por hoy no tenemos más preguntas, doctora. Bueno, es la primera clase además. Y bueno, entonces estaríamos atentos la próxima semana. Recordar a los participantes que tienen siempre un tiempo, un día, 2 días, para revisar la bibliografía y la exposición, bueno, inclusive más, para que la clase sea mucho más productiva. Bien, doctora, agradecerle como siempre a usted por su cooperación para el desarrollo del curso. Estaremos atentos la próxima semana. Muchas gracias de mi parte. Buenas noches a todos y gracias por estar. Buenas noches. Buenas Bueno. noches.